Durante más de 6 décadas, Rafael ha ocupado un lugar prácticamente irrepetible dentro de la historia de la música española. Su voz poderosa, su manera teatral de interpretar cada canción y aquella presencia escénica capaz de transformar un simple concierto en un auténtico espectáculo hicieron de él mucho más que un cantante. Rafael se convirtió en una figura reconocible para varias generaciones, un artista que atravesó épocas, modas y cambios culturales sin perder nunca su identidad. Sin embargo, detrás de aquella imagen aparentemente indestructible, siempre existió un hombre de carne y hueso, vulnerable ante el paso del tiempo, la enfermedad y los golpes inesperados de la vida. Miguel Rafael Martos Sánchez nació el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén. Aunque siendo todavía muy pequeño, se trasladó con su familia a Madrid. Desde sus primeros años comenzó a mostrar una extraordinaria facilidad para la música. Su talento no tardó en llamar la atención y, cuando todavía era un niño, empezó a participar en actividades relacionadas con el canto. Lo que en un principio parecía una habilidad excepcional, acabaría convirtiéndose en el centro absoluto de su existencia. Rafael entendió muy pronto que no quería limitarse a cantar correctamente. Quería interpretar. Quería transmitir. Quería lograr que cada palabra pareciera dirigida personalmente a quien lo escuchaba. Esa forma tan intensa de vivir la música terminó definiendo toda su carrera. En una época en la que muchos artistas dependían casi exclusivamente de la calidad de sus voces, Rafael añadió a sus actuaciones una dimensión dramática poco habitual. Los gestos, las pausas, las miradas y los movimientos de sus manos se convirtieron en elementos tan reconocibles como su propio timbre vocal. Durante la década de 1960, comenzó su ascenso definitivo. España estaba cambiando lentamente, y Rafael apareció como una figura moderna, elegante y distinta. Su participación en el Festival de Eurovisión en 1966, con Yo Soy Aquel, y nuevamente en 1967, con Hablemos del Amor, ayudó a proyectar su nombre fuera del país. Aunque no ganó el certamen, consiguió algo posiblemente mucho más importante: demostrar que podía conquistar a públicos internacionales. A partir de entonces, su carrera avanzó a una velocidad extraordinaria. América Latina se convirtió en uno de sus territorios más importantes. México, Argentina, Chile, Venezuela, Perú y muchos otros países comenzaron a recibirlo como una verdadera estrella. Sus giras se multiplicaron y Rafael pasó gran parte de su vida viajando entre aeropuertos, hoteles, estudios de televisión y teatros. Canciones como Mi Gran Noche, Digan lo que digan, Desde aquel día, ¿Qué sabe nadie? Y por supuesto, Yo Soy Aquel, terminaron formando parte del imaginario popular. Incluso personas que no seguían de cerca su trayectoria conocían su voz y su particular manera de subir al escenario. Pero detrás de aquella vida llena de luces, existía también una enorme disciplina. Rafael nunca construyó su carrera únicamente alrededor del talento. Durante décadas mantuvo un ritmo de trabajo exigente que habría resultado difícil para artistas mucho más jóvenes. Ensayos, grabaciones, entrevistas y conciertos formaban parte de una rutina en la que el descanso parecía ocupar un espacio secundario. En el terreno personal, encontró una estabilidad que contrastaba con la intensidad de su carrera. En 1962 contrajo matrimonio con Natalia Figueroa, periodista y escritora. La pareja formó una familia y tuvo 3 hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel. Con el paso de los años, su entorno familiar se convirtió en una especie de refugio frente a la enorme exposición pública que acompañaba al artista. Rafael había aprendido a vivir bajo la mirada permanente del público, pero siempre intentó preservar determinados aspectos de su vida privada. Esa combinación entre exposición artística y discreción personal alimentó todavía más la fascinación que rodeaba su figura. Sin embargo, la vida comenzó a recordarle que ni siquiera una carrera extraordinaria podía protegerlo de los problemas de salud. Uno de los momentos más difíciles llegó a comienzos de los años 2000.
Rafael atravesó graves complicaciones hepáticas que acabaron obligándolo a someterse a un trasplante de hígado en 2003. La noticia provocó una profunda preocupación entre sus seguidores. Durante años había parecido incansable, pero de repente el público descubría una realidad muy diferente. El artista se encontraba enfrentándose a una situación médica de enorme gravedad. Para cualquier persona, un trasplante representa un antes y un después. Para un cantante cuya vida dependía de los viajes y de largas actuaciones sobre el escenario, las dudas eran todavía mayores. ¿Podría volver a cantar? ¿Tendría fuerzas para regresar? Había llegado demasiado pronto el final de una carrera histórica. Rafael respondió a esas preguntas de la única manera que parecía conocer, regresando. Después de su recuperación volvió progresivamente a los escenarios. Y lo hizo con una energía que sorprendió incluso a quienes habían seguido durante años su trayectoria. Aquel regreso reforzó la percepción pública de que Rafael poseía una resistencia extraordinaria. Durante los años siguientes, continuó realizando conciertos, publicando nuevos trabajos y apareciendo regularmente en televisión. Mientras muchos artistas de su generación reducían progresivamente su actividad, él parecía decidido a desafiar el paso del tiempo. Cumplió 70 años, después 80. Wai continuó cantando. Sada Gira parecía convertirse en una celebración de supervivencia. Pero ninguna persona es invencible. Wai a finales de 2024. La vida volvería a ponerlo frente a una de esas situaciones capaces de cambiarlo todo. El 19 de diciembre, mientras participaba en una grabación televisiva en Madrid, comenzó a presentar síntomas neurológicos preocupantes. La situación obligó a trasladarlo rápidamente al hospital. En las primeras horas se produjo una enorme incertidumbre. Los seguidores comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. Los medios siguieron cada nueva información. Wai y su familia intentaba mantener la prudencia mientras los especialistas realizaban diferentes pruebas. Inicialmente se habló de un posible accidente cerebrovascular, pero los estudios médicos terminarían revelando una realidad distinta y mucho más compleja. Días después, se confirmó que Rafael padecía un linfoma cerebral primario. La noticia cayó como un golpe inesperado. Aquel hombre que había vencido una grave enfermedad hepática, que había sobrevivido a un trasplante y que había regresado una y otra vez a los escenarios, tenía ahora que enfrentarse nuevamente a una enfermedad oncológica. Para millones de seguidores, la noticia resultaba difícil de asimilar. Rafael siempre había parecido formar parte de ese pequeño grupo de artistas que aparentemente estaban destinados a permanecer para siempre. Pero aquella hospitalización mostró otra realidad. Detrás del mito seguía existiendo Miguel Rafael Martos Sánchez, un esposo, un padre, un abuelo y un hombre de más de 80 años que estaba a punto de comenzar una de las batallas más delicadas de toda su vida. Lo que vendría después ya no tendría como centro las giras, los discos o los aplausos. Por primera vez en mucho tiempo, el objetivo principal sería mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: recuperarse. Pues mientras sus seguidores esperaban noticias, una pregunta comenzaba a extenderse inevitablemente por España y por todos aquellos países que durante décadas lo habían visto cantar. ¿Sería capaz Rafael de vencer también esta batalla? La pregunta permanecía en el aire. ¿Sería capaz Rafael de vencer también esta batalla? Durante aquellos días de diciembre de 2024, nadie podía ofrecer una respuesta inmediata. Lo único cierto era que el cantante, acostumbrado a controlar cada detalle de su carrera, se encontraba ahora en manos de los médicos y obligado a aceptar algo que siempre había resultado difícil para él: detenerse. Después de su ingreso hospitalario, comenzaron las pruebas, los análisis y las evaluaciones necesarias para comprender qué estaba provocando los síntomas neurológicos que habían aparecido de forma tan repentina. Las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre. El entorno del artista trataba de mantener la calma, mientras fuera del hospital los medios de comunicación y miles de seguidores esperaban cualquier información que pudiera aclarar la situación. Finalmente llegó el diagnóstico. Rafael padecía un linfoma cerebral primario, una enfermedad oncológica poco frecuente que afecta al sistema nervioso central.
En su caso, los médicos detectaron lesiones que explicaban los síntomas que habían provocado su hospitalización. Aquellas palabras cambiaron inmediatamente el sentido de todo. No se trataba solamente de recuperarse de un episodio puntual. Había que comenzar un tratamiento. Había que observar cómo respondía su organismo. Y, sobre todo, había que aceptar que los planes profesionales quedarían en segundo plano. Para un artista como Rafael, esa decisión tenía un peso enorme. Durante prácticamente toda su vida adulta, había organizado sus días alrededor de la música. Un concierto conducía al siguiente. Una gira terminaba mientras otra comenzaba a prepararse. Incluso después de superar el trasplante de hígado de 2003, su voluntad de regresar a los escenarios había sido casi inmediata. Esta vez, sin embargo, la prudencia era imprescindible. La agenda comenzó a vaciarse. Los compromisos fueron suspendidos. Los proyectos tuvieron que esperar. La gira por América, prevista para los primeros meses de 2025, fue cancelada, mientras el cantante se concentraba completamente en su tratamiento y recuperación. Para el público, aquellas cancelaciones fueron una señal evidente de la gravedad del momento. Rafael no era conocido por abandonar fácilmente un escenario. Si había decidido parar, era porque su salud exigía toda su atención. Detrás de las puertas del hospital comenzó una batalla mucho menos visible que cualquiera de sus grandes actuaciones. No había focos, no había orquesta, no había aplausos. Solo médicos, controles y tratamientos. Durante décadas, Rafael había aprendido a dominar el escenario con una seguridad casi absoluta. Allí sabía exactamente qué hacer, cómo moverse y cómo utilizar su voz para transformar una canción en una experiencia emocional. Pero frente a una enfermedad, incluso alguien con semejante experiencia tenía que aceptar que no podía controlar todos los resultados. Esa sensación de incertidumbre apareció claramente cuando meses más tarde, el propio artista habló públicamente sobre lo que había vivido. Rafael reconoció que sintió miedo. Incluso utilizó una palabra todavía más fuerte: terror. Era una confesión especialmente significativa, viniendo de un hombre cuya imagen pública había estado siempre relacionada con la energía, la determinación y una confianza aparentemente inagotable. El diagnóstico lo obligó a mirar de frente una realidad que ninguna celebridad puede evitar para siempre: la fragilidad. Por mucho éxito que una persona haya acumulado, llega un momento en el que las preguntas cambian. No importa cuántos discos se hayan vendido. No importa cuántas veces se haya llenado un teatro. No importa cuántos premios existan en una vitrina. Lo único que importa es escuchar al médico decir que el tratamiento está funcionando. En ese proceso, su familia desempeñó un papel fundamental. Natalia Figueroa, su esposa durante más de medio siglo, volvió a estar a su lado en una de las etapas más delicadas de su vida. Sus hijos también siguieron de cerca su evolución, intentando mantener un equilibrio entre la necesidad de informar al público y el deseo de proteger la intimidad del cantante. Rafael nunca había ocultado que su familia era uno de los pilares centrales de su existencia. A lo largo de décadas de giras y viajes, aquella estabilidad había funcionado como un punto de referencia constante. Ahora, cuando el ritmo de los conciertos desaparecía temporalmente, ese apoyo adquiría todavía más importancia. Los días empezaron entonces a medirse de otra manera. En lugar de ciudades y escenarios, había consultas médicas. En lugar de repertorios y ensayos, había tratamientos. En lugar de entrevistas promocionales, había controles destinados a comprobar la evolución de la enfermedad. Sin embargo, Rafael nunca dejó de pensar completamente en la música. Para él, regresar a cantar no era únicamente una cuestión profesional. Era una manera de recuperar una parte esencial de sí mismo. Pero, antes de volver ante miles de personas, tenía que comprobar algo que probablemente le preocupaba profundamente: su voz. Después de tantos años, aquella voz era mucho más que una herramienta de trabajo. Era la identidad artística que había construido desde su juventud. ¿Qué ocurriría si ya no respondía igual? ¿Y si el tratamiento había cambiado su resistencia? ¿Y si su cuerpo podía recuperarse, pero no permitía mantener el esfuerzo de un concierto completo?
Esas preguntas resultaban inevitables. Por eso su regreso debía producirse paso a paso. Primero recuperar fuerzas, después comprobar la voz, más tarde pensar en un escenario. Rafael sabía perfectamente que el público lo esperaba, pero también comprendía que volver demasiado pronto podía significar poner en riesgo todo el proceso. Con el paso de los meses empezaron a aparecer noticias más esperanzadoras. Estado evolucionaba favorablemente. Los tratamientos mostraban resultados positivos. Poco a poco, el cantante comenzó a recuperar la confianza necesaria para imaginar nuevamente una vida profesional activa. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más simbólicos de toda esta historia. Rafael volvió a cantar, no ante una multitud, no todavía. Primero necesitaba escucharse a sí mismo, comprobar que aquella voz que había atravesado 6 décadas seguía allí. El regreso al estudio se convirtió así en algo mucho más profundo que una simple sesión de trabajo. Representaba la posibilidad de recuperar su antigua rutina, de volver a sentir que la enfermedad no tenía por qué definir el resto de su existencia. Cada nota era una prueba, cada canción, un pequeño desafío. Cada día de recuperación parecía acercarlo un poco más al lugar donde siempre había querido estar, sobre un escenario. Pero la pregunta continuaba siendo inevitable. ¿Sería realmente prudente regresar? Rafael había superado un trasplante de hígado. Había atravesado décadas de trabajo intenso. Ahora superaba los 80 años y acababa de recibir un diagnóstico oncológico serio. Desde un punto de vista estrictamente humano, nadie habría cuestionado que decidiera retirarse. Su legado estaba asegurado. Su nombre pertenecía ya a la historia de la música española. No tenía absolutamente nada más que demostrar. Pero Rafael nunca había construido su vida siguiendo únicamente la lógica. Había algo más fuerte, la necesidad de cantar. Quizá por eso, mientras otros imaginaban una despedida, él comenzaba a imaginar un regreso. No quería que el hospital fuera la última imagen de su trayectoria. No quería que una enfermedad escribiera por él el final de una historia iniciada cuando todavía era apenas un niño. Quería volver a decidir, volver a elegir una canción, volver a escuchar una orquesta, volver y caminar hacia el centro del escenario mientras las luces se encendían. Cuando finalmente comenzaron a aparecer los primeros planes para su regreso, sus seguidores comprendieron que algo estaba cambiando. Rafael no estaba simplemente recuperándose, estaba preparando otra vuelta. La enfermedad había conseguido detenerlo durante un tiempo. Había conseguido asustarlo. Había conseguido obligarlo a cancelar conciertos y abandonar temporalmente aquello que más amaba. Pero todavía no había conseguido derrotarlo. Cuando el público volvió a escuchar su nombre asociado a nuevas actuaciones, la historia dejó de ser únicamente la de un hombre enfermo. Empezó a convertirse en la historia de un hombre decidido a regresar una vez más. Sin embargo, después de semejante experiencia, nada podía ser exactamente igual. El Rafael que estaba a punto de volver a los escenarios llevaba consigo algo que antes no existía con la misma intensidad. La conciencia de que cada concierto podía ser un regalo, cada canción una oportunidad y cada aplauso un recordatorio de que todavía seguía allí. Durante décadas, Rafael había vivido con una intensidad extraordinaria. Cada temporada parecía traer una nueva gira, un nuevo proyecto o una nueva grabación. El futuro siempre estaba lleno de compromisos. Pero después de enfrentarse a un diagnóstico de linfoma cerebral primario, aquella sensación de continuidad automática desapareció. De pronto, cada día adquiría un valor diferente. Cada revisión médica importaba. Cada buena noticia significaba mucho más de lo que habría significado antes. Cada posibilidad de volver a cantar parecía un privilegio. El regreso no podía plantearse como si nada hubiera ocurrido. Los médicos debían evaluar su evolución y el propio artista tenía que comprobar si realmente poseía la resistencia necesaria para enfrentarse nuevamente a la exigencia física y emocional de un concierto. Rafael comprendía perfectamente esa responsabilidad. Volver solamente por orgullo habría sido un error. Regresar porque realmente se encontraba preparado era algo muy diferente. Por eso, cuando empezó a reaparecer públicamente y a hablar de su recuperación,
Sus palabras transmitieron una mezcla de prudencia y determinación. No negó el miedo que había sentido. Tampoco intentó convertir la enfermedad en una historia heroica sin matices. Había sido un golpe serio. Él lo sabía. Pero también sabía que continuar era parte esencial de su identidad. Para Rafael, cantar nunca fue simplemente una profesión. Era una forma de existir. Por eso el momento de volver a ponerse frente a un micrófono tuvo una dimensión casi simbólica. Era como recuperar un territorio que durante algunos meses había parecido incierto. Cuando finalmente volvió a presentarse ante el público, muchos espectadores entendieron inmediatamente que aquel concierto era diferente. No estaban viendo solamente a una estrella veterana. Estaban contemplando a un hombre que acababa de atravesar uno de los momentos más delicados de toda su vida. Los aplausos adquirieron otra intensidad. Las canciones parecían tener un significado nuevo. Incluso aquellas letras interpretadas durante décadas podían escucharse ahora de otra manera. Yo soy aquel que sabe nadie. Mi gran noche. Canciones conocidas por millones de personas parecían adquirir una dimensión más íntima cuando eran interpretadas por alguien que había tenido que enfrentarse recientemente a la posibilidad de perder el ritmo de vida que había conocido durante casi toda su existencia. Sin embargo, Rafael seguía allí, sobre el escenario, con su voz, con sus gestos, con aquella manera exagerada, emocional e inconfundible de interpretar que siempre lo había separado de cualquier otro cantante, pero también con algo nuevo. Una vulnerabilidad visible. El tiempo había pasado. El cuerpo había sufrido. La enfermedad había recordado a todos que ninguna leyenda es eterna. Esa realidad, lejos de disminuir su figura, parecía hacerla todavía más humana. Rafael no necesitaba parecer invencible, y había demostrado suficiente. Había sobrevivido a un grave problema hepático. Había pasado por un trasplante de hígado. Había regresado después de aquella operación. Había mantenido una carrera activa durante décadas. Ahora estaba intentando continuar después de un diagnóstico oncológico serio. No había necesidad de inventar un final trágico. La verdadera historia era mucho más poderosa. Era la historia de alguien que había descubierto, una vez más, lo frágil que puede ser todo aquello que damos por sentado. Durante una aparición televisiva en 2026, Rafael habló de su estado de salud con una actitud mucho más serena. Explicó que se encontraba bien y reconoció que todo aquel episodio había sido un enorme susto. Esa expresión resumía perfectamente el cambio experimentado, porque después de pasar tantos años sobre escenarios gigantescos, la vida le había obligado a enfrentarse a algo que ningún artista puede controlar completamente: la incertidumbre. Quizá por eso su manera de hablar del futuro comenzó a sonar distinta. Ya no parecía tratarse únicamente de sumar más conciertos o demostrar que todavía podía mantener el mismo ritmo de décadas anteriores. Ahora había otra pregunta más importante. ¿Cómo quería vivir el tiempo que tenía por delante? Para cualquier persona que supera una experiencia médica grave, esa pregunta puede resultar inevitable. Y en el caso de Rafael, la respuesta parecía seguir conectada con la música. No porque necesitara demostrar nada, sino porque cantar seguía siendo aquello que le daba sentido a su vida. Su familia, naturalmente, ocupaba también un lugar fundamental. Natalia Figueroa había compartido con él más de medio siglo de matrimonio y había estado presente durante los momentos más luminosos y también durante los más difíciles. Sus hijos y nietos formaban parte de una estructura familiar que le permitía mirar más allá del artista. Porque fuera de los escenarios, Rafael no era solamente una figura pública. Era también esposo, padre y abuelo. Esa dimensión privada adquiría todavía más importancia después de una enfermedad capaz de recordar la fragilidad de la vida. Con el paso del tiempo, sus seguidores empezaron a comprender que el verdadero desenlace de aquella historia no era una despedida inmediata. Era una transformación. Rafael había cambiado. Tal vez no en aquello que el público podía reconocer desde las primeras filas de un teatro. Su voz seguía siendo su voz. Sus gestos seguían siendo inconfundibles. Su forma de interpretar continuaba teniendo la misma intensidad. Pero detrás de todo aquello existía ahora un hombre mucho más consciente de que nada está garantizado.
Y esa conciencia podía convertir cada actuación en algo diferente. Uno una celebración, uno una victoria privada, o un agradecimiento. Durante décadas, Rafael había cantado como si cada noche fuera la más importante de su vida. Ahora, después de la enfermedad, esa sensación parecía adquirir un significado literal, porque cada nueva aparición representaba también una respuesta a todas aquellas preguntas que habían comenzado a circular desde el momento de su hospitalización. ¿Volvería a cantar? Sí. ¿Seguiría teniendo fuerzas? Todo indicaba que estaba dispuesto a intentarlo. ¿Su carrera había terminado? No, al menos no todavía. Probablemente esa sea la idea más importante de toda esta historia. No estamos ante el final confirmado de Rafael. Estamos ante uno de los capítulos más duros de una vida extraordinaria. Un capítulo marcado por el miedo, la enfermedad y la incertidumbre, pero también por la recuperación, la familia y el deseo de seguir adelante. Rafael ha pasado gran parte de su existencia interpretando historias sobre pérdidas, pasiones y segundas oportunidades. Quizá nunca imaginó que, llegado a esta etapa de su vida, algunas de esas palabras terminarían reflejando de manera tan directa su propia historia. El hombre que parecía invencible descubrió nuevamente que no lo era, pero también demostró algo diferente. Que no hace falta ser invencible para continuar. A veces basta con levantarse, aceptar el miedo, escuchar a los médicos, apoyarse en quienes nos quieren, volver, poco a poco, hacia aquello que nos recuerda quiénes somos. En el caso de Rafael, ese lugar siempre ha sido el escenario. Mientras pueda volver a colocarse bajo las luces, mientras su voz siga encontrando un público dispuesto a escucharla, y mientras él mantenga el deseo de cantar, la historia no debería escribirse todavía en pasado, porque Rafael no pertenece únicamente a la nostalgia, todavía forma parte del presente. Después de todo lo vivido, cada nueva canción puede entenderse como algo mucho más profundo que una interpretación. Puede entenderse como una declaración, una forma de decir que, pese al miedo, pese al tiempo y pese a la enfermedad, él sigue aquí. Quizá esa sea la imagen que mejor resume la vida de Rafael en este momento. No la de un hombre derrotado por la enfermedad, sino la de un artista que ha aprendido, una vez más, a convivir con la incertidumbre sin renunciar a aquello que ama. Su historia no recuerda que detrás de cada figura legendaria, existe también una persona vulnerable, capaz de sentir miedo, dolor y esperanza. Rafael ha pasado por momentos que habrían obligado a muchos a detenerse definitivamente, pero él continúa mirando hacia adelante. Su voz, su familia y el cariño de millones de seguidores siguen acompañándolo en esta nueva etapa. Por eso, más que hablar de un final, quizá debamos hablar de resistencia, de gratitud y de una vida marcada por la capacidad de volver a empezar. Cada nueva aparición de Rafael representa hoy mucho más que un concierto. Es una celebración de todo lo que has superado. Si esta historia te va emocionado y quieres seguir conociendo las vidas, los secretos, las luchas y los momentos más difíciles de las grandes figuras de la música y el espectáculo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué canción de Rafael ha marcado tu vida? Te leemos. Y recuerda, detrás de cada leyenda siempre existe una historia que merece ser contada.